Bueno amigos, el tema para hoy es sobre el infierno, mito o realidad. ¿Será que el infierno existe? Hay preguntas que mucha gente se formula. Hay personas que dicen que el infierno no existe. Hay otras personas que piensan que el infierno está en esta misma vida, cuando hay situaciones de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de miserias. Hay mucha gente que cuando pasa algún tipo de situación que sea desastrosa, dicen, esto es el infierno. Pero sin embargo, Jesús dijo estas palabras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El infierno es real. El infierno, mi querido amigo, no es un mito, no es una leyenda, no es ningún cuento. Jesús mismo, con sus propias palabras, Él manifestó, Él dijo que es un lugar real y que es un lugar que está en el centro del corazón de la tierra. Así es que la pregunta es, ¿será que Dios quiere que todos los hombres vayan a ese lugar? Por supuesto que no, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, para salvarnos de la condenación del infierno. Vamos a ver un video en la voz de Samuel Hernández que nos canta el tema que Dios es así. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Nunca reprochó que tú le negaras. Fueron muchas las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando ayudarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, yo no puedo entender. Dios es así, siempre ama hasta el final. Dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros tenemos
esperanza mientras que estamos vivos. Una vez que llegamos a morir, pues ya, mi querido amigo, no hay la oportunidad de ser salvos. Los que todavía no le han entregado su vida a Cristo no tienen esperanza, porque la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Y el juicio dónde? Pues en un lugar de tormento. Hoy vamos a hablar sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno, mi querido amigo, es un lugar de tormento que fue preparado para el diablo, sus ángeles rebeldes y todos sus demonios. No fue hecho para el hombre, pero sin embargo muchas personas se están yendo a este lugar por su desobediencia a Dios, por no creer en Jesucristo y por rechazar a Jesús muchas veces como Dios, por rechazar la divinidad de Dios. Hay personas que dicen que el infierno no existe. Hay otros que dicen que el infierno sí existe, pero que está en la tierra a través de los sufrimientos, a través de las situaciones difíciles, a través del dolor, de la miseria. Ahí dicen, esto es un infierno. Cuando sienten que hay dolor, cuando sienten que hay sufrimiento, dicen, estoy viviendo un infierno. Pero sin embargo, el infierno no es los sufrimientos o los dolores o la enfermedad que puedas tener en esta vida. No es la situación por la cual vivas un infierno. El infierno es un lugar de tormento, un lugar de dolor, en donde allí el gusano no se quema ni el fuego se apaga. Y Jesús dijo, por cuanto estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús habló del infierno, habló de un lugar en donde Él iba a estar 3 días y 3 noches, y iba a estar en ese lugar para arrebatarle la llave de la muerte al mismísimo diablo. Pero también hay sectas religiosas como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones y otros más, hay que decir sus nombres, que niegan la existencia del infierno porque sus líderes religiosos les hicieron creer equivocadamente que no existe. Usan este texto bíblico en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, para decir que los muertos nada saben porque su memoria está expuesta al olvido. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es expuesta en olvido. Dice. Lo que no se dan cuenta, estas personas que niegan la existencia del infierno, no se dan cuenta que el contexto de este versículo solamente habla sobre la imposible relación de los muertos con la vida terrenal. Salomón lo que quiso decir que cuando una persona muere, se desliga de todo lo que había hecho en la tierra en vida, sea buena o sea mala. Eso es lo que Salomón en Eclesiastés capítulo 9, verso 5 quiso decir. Y vamos a entenderlo mejor cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios y vamos al contexto, porque a veces nosotros leemos un texto, pero hacemos de un texto un pretexto para enseñar algo que es una herejía y que no es la verdad. Hay muchas personas, hay muchas sectas religiosas que se basan en un texto de la Biblia para dar una doctrina herética equivocada. Para entenderlo mejor la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice Eclesiastés en el capítulo 9, en el versículo 6. Dice en la palabra, también su amor y su odio fenecieron ya, y nunca más tendrá parte de todo lo que se hace debajo del sol. Gloria a Dios. Vamos a entenderlo mejor. Dice Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 6, dice la palabra, también su amor y su odio fenecieron ya, o sea, terminaron. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, en esta vida, la persona que muere ya nunca más tendrá parte en esta vida de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo.
porque feneció, terminó. Para entenderlo mucho mejor, por ejemplo, si el muertito, el que murió, era un hombre malvado, era maluncho, y hacía sufrir a sus seres queridos, hacía sufrir a sus semejantes, cuando muere esta persona, pues cuando muere, perece, automáticamente deja de existir, y el sufrimiento que le hacía a sus parientes o a sus semejantes en esta vida, pues ya no lo va a hacer más. Si el que murió era maluncho y hacía sufrir a sus semejantes o seres queridos, ya no los hará sufrir más. Como lo dice la palabra en Eclesiastés 9:6, su amor y su odio fenecieron, terminaron. Ahí está, su amor y su odio terminaron. Y ya no hay mal que haga, ya no hay mal que haga. Como dice también el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es un dicho, pero con esto estamos tratando de decirles, y la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, en el verso 6, está diciendo claramente que cuando la persona muere, entonces se desliga de todo lo que ha hecho en esta tierra. Si fue un hombre malo, perverso, se desliga y ya esas personas ya no van a sufrir más. Inclusive usted puede ver, hay mucha gente que cuando tiene un pariente que está con una enfermedad terminal, sufriendo un dolor terrible por la enfermedad, dicen, mejor que descanse, mejor que muera, para que no sufra. No va a sufrir ya en esta vida, y su familia tampoco no va a sufrir viéndolo, ¿me entiende? Pero si esa persona no le entregó su vida a Cristo, pues donde despierte, si no le entregó su vida a Cristo, donde despierte, va a ser en un lugar de tormento llamado infierno. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, niegan el infierno porque les han hecho creer que no existe. Y con este texto bíblico que ellos leen y que dicen que, como lo hemos leído en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, en donde ellos dicen que los muertos ya no tienen conciencia cuando mueren, y ya no tienen ningún tipo de conciencia ni memoria, están en el olvido, pues su problema está en que no leen tanto el versículo 5 como el 6 y otros versículos más para poder entender qué es lo que el autor de la palabra de Dios trata de decirnos. El alma es el asiento, es algo importante que conozcamos. El alma es el asiento de las emociones, la voluntad y los sentimientos. Y cuando uno muere, la existencia del alma continúa. Cuando uno muere, la existencia del alma continúa. Mueres físicamente, dejas de existir, dejas de respirar, tu cuerpo se descompone, se convierte en polvo, va al polvo, pero tu alma, que es el asiento de tus emociones, de tus sentimientos, de tu voluntad, tu alma continúa viviendo y se va a otro lugar. Entonces, por ejemplo, vemos en la palabra de Dios de dos lugares en donde el alma se va. Así de simple, cuando muere una persona. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 16, del verso 19 al 31, habla sobre la historia del rico y Lázaro. Y dice la palabra de Dios, para adelantar, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ahí continúa la historia que este hombre rico se encontraba, cuando abrió sus ojos, se encontraba en un lugar de tormento, sufriendo. Su alma no estaba inactiva, su alma estaba activa y su alma estaba sintiendo el dolor, sintiendo sed, su alma se desesperó, tenía emociones, tenía sentimientos y tenía voluntad. Entonces, cuando nosotros escuchamos de alguien que dice el infierno no existe,
pues es alguien que está desconociendo la palabra de Dios. Otro texto bíblico que nos habla acerca de las almas de las personas cuando mueren, por ejemplo, es en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice la revelación de Jesucristo a su siervo Juan, porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia y fue escrito por el apóstol Juan por revelación de Jesucristo. Y Jesús le dice así a Juan, y le hace ver a Juan las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, y que estas almas tenían conciencia y tenían emociones. En Apocalipsis, en el capítulo 6, del verso 9 al 10, dice la palabra que cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, desde el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Notemos que las almas tienen emociones, notemos que las almas tienen voluntad. Las almas están clamando a Dios. Las almas tienen conciencia, están clamando a Dios. Por ejemplo, en estos dos casos, tanto del rico como de Lázaro, se nota que cuando Lázaro muere, dice la palabra de Dios, se halló y abrió sus ojos, se halló que estaba en un lugar llamado paraíso, recostado al seno de Abraham o en el pecho de Abraham, y era sustentado por los ángeles y por Abraham. Él estaba siendo consolado, pero sin embargo el hombre rico, y no porque sea rico, porque a veces podemos pensar de que los ricos no tienen derecho al reino de Dios, no, sino que cuando se refiere al hombre rico se refiere a un hombre que tenía posición económica, que tenía posibilidades y muchas oportunidades, pero nunca buscó de Dios. A eso se refiere. Inclusive Dios le dice a este hombre rico: muchos bienes te he dado en la tierra, pero a Lázaro le di males, pero este me buscó y tú no me buscaste, pero ahora Lázaro es consolado y tú eres atormentado porque nunca me buscaste. Eso sucede. Entonces vemos ahí que el alma de ambos, uno estaba siendo consolado y el otro estaba siendo atormentado. En Apocalipsis vemos que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí estamos viendo que ellos tienen conciencia, que ellos están conscientes, que la conciencia de las almas pues está activada, no está dormida, ni fenece su esperanza, no, ellos están conscientes, tienen emociones, tienen sentimientos, sufren, como en el caso de los que están en este lugar de tormento. Entonces la misma palabra de Dios revela que las almas de los muertos están conscientes del lugar en donde se encuentran. Sea el paraíso de Dios o sea el infierno, las almas de los que han muerto, las almas de las personas muertas, están conscientes en el lugar en el cual se encuentran. No hay otro lugar, no hay un lugar de intermedio en donde las almas van a purgar sus pecados, no hay, porque la Biblia no dice eso. La Biblia habla que hay un paraíso de Dios, o llamado cielo, o un infierno llamado lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano de ellos muere. Jesús mismo en la cruz, antes de entregar su espíritu, Jesús mismo en la cruz le dijo al ladrón que se arrepintió de sus pecados: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, mi querido amigo, usted que me está viendo, sea de cualquier religión, Jesús, él mismo con sus propias palabras, habló de un lugar llamado paraíso o cielo, y también habló en Mateo capítulo 12, verso 40, de un lugar llamado infierno, en donde después de su muerte él iba a ir a arrebatar las llaves de la muerte, para que usted tenga vida eterna. Y las personas que niegan el infierno es porque desconocen la palabra de Dios. Se dejan engañar por ciertas
religiones que van de casa en casa tocando las puertas, engañándolas, diciendo de que el infierno no existe, que el infierno está aquí. Otros enseñan que el infierno no existe, que está en la tierra, que ahí es cuando te mueres y ahí nomás queda todo, que todo perece, tu esperanza, tus emociones, todo queda en la tierra y ahí nomás quedas. Pero sin embargo estamos viendo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después viene el juicio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando el hombre muere y despierta de su muerte, pues si hizo lo bueno, si le entregó su vida a Cristo, pues entonces cuando despierte de ese trance de la muerte, cuando despierte en el mundo espiritual, se va a encontrar en un lugar llamado paraíso de Dios. Y si el hombre hizo lo malo delante de Dios y no obedeció, pues lamentablemente se va a encontrar en un lugar de tormento llamado infierno. Si Jesús no hubiera enseñado el infierno, entonces en vano habría muerto, porque Jesús habló del infierno, porque Él, a través de su predicación, nos dio a conocer que Él vino para salvarnos de la condenación eterna y del pecado y de la muerte espiritual y del lugar de tormento, que es un lugar que arde en fuego y azufre, como lo habla en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, Jesús dijo, Él habló acerca del infierno y dijo, cualquiera que diga fatu a su hermano quedará expuesto al infierno. Quedará en peligro, en otras palabras, en Mateo 5:22. También Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús dijo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 43 al 44. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús habló acerca de la existencia del infierno, que es real. En el Antiguo Testamento también Dios hace mención de cómo la familia de Coré, que desobedeció a Dios, fueron o descendieron vivos al infierno por su desobediencia. Eso lo encontramos en Números, en el capítulo 16, verso 30 al 33. Ahí habla que toda la familia de Coré descendieron vivos al Seol, descendieron vivos al infierno. Entonces, Dios habla por medio de su palabra, que es la revelación, acerca de este lugar de tormento, del infierno. Jesús mismo lo habló, lo dijo en Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estaré yo, dijo Jesús, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hay muchas personas, hasta inclusive científicos, que han estado haciendo investigaciones en Siberia y en otros lugares, que eso está en internet, en donde han escuchado a grandes profundidades de la tierra, que habían cavado como algo de 9 millas, habían escuchado gritos espantosos de dolor de personas que estaban sufriendo. Entonces, amigos, el infierno es real. El infierno no es un mito, ni tampoco es una fábula, ni un cuento. El infierno es real. Encontramos más detalles sobre el infierno en Mateo 25, encontramos en Apocalipsis capítulo 14, verso 9, en Apocalipsis 20:10, en Apocalipsis 20:15, en Santiago capítulo 3, verso 6. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 4, también habla acerca del infierno. Judas, en el versículo 6 de Judas también habla, en Marcos 9, 44, 46 y 48 también habla acerca del infierno. Dios se revela por medio de su palabra, y revela por medio de su palabra que el infierno es real y que es una prisión eterna de oscuridad para las almas que cuando estaban con vida desobedecieron a la palabra de Dios, no escucharon el Evangelio,
no quisieron recibir a Jesucristo en su corazón. Es por eso que yo les digo que mientras que tengamos vida, tenemos la esperanza. Mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de entregarle nuestras vidas a Jesucristo, de entregarle nuestro corazón a Jesús. Este es el evangelio que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es tu Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero también dice la palabra de Dios que con tu corazón tú crees para justicia, pero con tu boca confiesas tu salvación. De modo que cada uno de nosotros tenemos que con nuestros propios labios, en forma voluntaria, declarar que Jesucristo es nuestro Señor, declarar que Jesucristo es nuestro Dios verdadero y tenemos que recibirlo en el corazón. Si usted cree que Dios le ha hablado en esta tarde, haga esta oración conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque hoy has salvado mi vida y me has hecho entender que el infierno es real, que es un lugar de tormento no preparado para mí ni para nadie aquí en la tierra, sino para el diablo y sus demonios. Pero muchas personas están viendo este lugar por su desobediencia y por no creer en ti. Te pedimos perdón, Papito Dios, en el nombre de Jesucristo. Te pido perdón por todos mis pecados y recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi único Salvador verdadero. Y te pido, Papito Dios, que me ayudes en el nombre de Jesús a ser fiel y leal a ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios. Y le invitamos a que usted pueda buscar una iglesia evangélica en la cual se predique la sana doctrina. Busque una iglesia evangélica, la que esté más cerca de su casa, para que usted pueda congregarse, usted pueda escuchar la palabra de Dios, pueda estudiar, pueda ser afirmado y así como también más adelante ser enviado a predicar el evangelio de Jesucristo. Recuerda que el infierno es real, sí existe. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos.